Pues bueno, mi nombre es Jesús Trejo y a continuación le vengo a presentar una mirada al constitucionalismo popular. Bueno, lo siguiente, planteamiento. El propósito de este ensayo es exponer las tesis principales de una de las teorías constitucionales norteamericanas que más fuerza ha cobrado en los últimos años y que ha sido poco explorada en nuestro entorno, el constitucionalismo popular. El atractivo de esta escuela radica en su utilidad para repensar críticamente nuestra inclinación por algunos aspectos del constitucionalismo europeo en la posguerra, particularmente la seguridad judicial y el desdén hacia los movimientos sociales son como generadores de sentido constitucional, pues como ha puesto de manifiesto Pisarelli, este constitucionalismo ha reconvertido el principio democrático en un mecanismo de selección de élite que cada vez más deja de lado los procesos de comunicación pública no organizados. El constitucionalismo popular es una propuesta norteamericana que surgió a raíz del activismo conservador del Tribunal Reyes, que según los populares vino a romper con el acomodo que existía entre el activismo constitucional del pueblo y la revisión judicial a partir del New Deal. Este reparto de trabajo había sobrevivido incluso a tribunales tan activistas como los de Wynne y Bull, pues aun cuando el primero de estos había decidido un caso tan paradigmático de la supremacía judicial como Cooper y en otras ocasiones como Cates, Schultz y Morgan hayan incentivado a la práctica del diálogo con el Congreso para determinar el contenido de la Constitución. Así, aun cuando el constitucionalismo popular es una respuesta a una manifestación concreta del ejercicio jurisdiccional en el país vecino, consideró que algunos de sus planteamientos son élites en nuestro contexto, en tanto ponen en cuestión el papel de los jueces como principales intérpretes de la Constitución y reivindican el rol del pueblo en dicho carácter. Entre sus principales expositores encontramos a Mark Tooze, Larry Crane, Robert Post, Racine y Bart Friedman. Aunque no todos los autores suscriben las mismas tesis, incluso las ideas de un mismo autor pueden ser confusas y ambiguas, tal como es el caso de Crane. El trabajo está dividido en tres bloques. En el primero, conformado por los incisos. El primero y segundo explicó las distintas corrientes que conforman el constitucionalismo popular. Posteriormente, en el inciso 3 planteó algunos de los cuestionamientos más importantes que se han hecho en esta escuela, pues no he estado extensa de ataques para posteriormente presentar mis propias reflexiones sobre el constitucionalismo popular. Debo señalar que mi lectura del constitucionalismo popular y las soluciones que propondré están influidas por las teorías discursivas de John Adams, sin que yo quiera decir que los populares abracen o sean partidarios de la concepción habermasiana de la democracia. Finalmente, en el inciso 4, incluso rescatando las que a mi parecer son las principales apariciones de la teoría constitucional en estudio. Los full informes del constitucionalismo popular. En términos generales, el constitucionalismo popular se caracteriza por enfrentarse a la supremacía judicial y a la visión elitista según la cual los jueces son mejores intérpretes constitucionales, aunque no todos los populares necesariamente son anticorte o anticontrol judicial. El punto clave es la limitación de la supremacía judicial
y la elaboración de la doctrina constitucional como una agencia colectiva cuyo protagonista es el pueblo. El popular nos dice, ¿por qué distribuye ampliamente la responsabilidad sobre el constitucionalismo? Y la Constitución. La Constitución refuerza el papel de la gente en su interpretación. En palabras de Crane, el papel del pueblo no está limitado a actos ocasionales de creación constitucional, sino un control activo y continuo sobre la interpretación e implementación de la Constitución, sin que el Tribunal Supremo pueda monopolizar la interpretación de la misma. No basta, dice el profesor de Stanford, con que el pueblo pueda crear derecho constitucional a través del proceso de reforma, sino de reivindicar su papel como intérprete constitucional. El problema principal de Kramer encuentra a la supremacía judicial es el desincentivo que provoca en los ciudadanos para argumentar sobre cuestiones constitucionales. Para el autor, la supremacía judicial es un principio ideológico que lleva a los ciudadanos a pensar que no pueden contradecir a los jueces del Tribunal Supremo. En esta lógica no se puede refutar la interpretación del tribunal, y si primero no sentimos que tenemos el derecho a hacerlo, y esto suele ser así, pues se acepta que la última palabra interpretativa tiene el tribunal y el único medio para modificar sus criterios es cambiando su composición. De esta manera se impregna la forma en que los jueces consiguen su formación, como deciden los casos y escriben sus opiniones. Cambia la formación en que los políticos, la prensa y otros autores internalizan los fallos del tribunal, haciendo que sus efectos vayan más allá del caso particular. En suma, del monopolio judicial sobre la Constitución se ha pintado como algo inexorable e inevitable, como algo que fue pensado para ser así y que nos salva de nosotros mismos. Por el contrario, el constitucionalismo popular reconoce que el debate popular sobre la Constitución se lleva a cabo con independencia de las interpretaciones judiciales o incluso en su contra. La Constitución obliga a todos los poderes de gobierno sin que ninguno, incluso el Poder Judicial, tenga alguna autoridad especial sobre ella. Si los jueces pueden interpretarla, no es porque tengan cualidades específicas que los hagan más aptos para dicha tarea o porque les corresponde hacerlo en exclusiva, sino porque la Constitución los obliga como a cualquier otro. Según esta visión, el Poder Judicial es un agente más del pueblo cuya tarea es ser más líder de opinión sin imponer una única visión. En efecto, de una de las batallas del constitucionalismo popular es acabar con la idea de que los jueces hacen un mejor trabajo que el resto de nosotros a interpretar la Constitución. En primer lugar, porque no hay evidencia de que los jueces hayan hecho mejores interpretaciones, e incluso en el caso de Estados Unidos se puede decir que el debate legislativo sobre cuestiones como los derechos de los homosexuales, el aborto, discriminación por raza, etc., estuvo más enfocado en cuestiones sustantivas que el de los tribunales, pero también porque los jueces son jueces y no filósofos académicos, enfocados más en cuestiones técnicas y de legalidad. De cualquier caso, el hecho es que los populares no quieren decir que la interpretación del pueblo sea la única, ni siquiera la mejor, sino recordándonos que tanto el pueblo como los jueces se pueden equivocar. De este modo, la orientación por uno u otro atiende a la visión que se tenga de la función de los jueces y de la capacidad de la gente para interpretar la Constitución, y no a una supuesta
predisposición de los jueces para hacer mejores interpretaciones. Así se puede considerar a la gente como puramente emotiva, ignorante y limitada, en contraposición con una élite informada, atenta e inteligible, de cuyo caso los jueces serán los únicos intérpretes constitucionales, de manera que cuando dicen lo que es el derecho, se determina la discusión. Por el contrario, puede considerarse a los ciudadanos como sujetos capaces de deliberar o gobernarse a sí mismos, y otorgar a los jueces la facultad de interpretar la Constitución, pero sin que ello afecte la posibilidad de que también se haga fuera de los tribunales. De esta forma encontramos por un lado a quienes son pesimistas y temerosos de lo que el pueblo podría producir, y por ello establecen garantías extras; por el otro, a quienes tienen mayor fe en la capacidad de los ciudadanos para gobernarse responsablemente, sin que los riesgos que ello implica sean suficientes para controlarlo por medio de no democráticos. La visión por uno u otros medios, sigue Creme, es una decisión del pueblo. Ahora bien, si el pueblo desea conservar la última palabra, implica oponerse a los jueces que la quieran para sí mismos, reprender a los políticos que insisten en que debemos rendirnos sumisamente ante lo que el Tribunal Supremo decida, rechazar la idea de que el derecho constitucional es una tarea muy compleja o difícil para los ciudadanos comunes, pero sobre todo insistir en que el Tribunal Supremo está a nuestro servicio y no es nuestro maestro. Entonces, va más allá. Para esto, todos los argumentos que suelen asumirse en defensa del control judicial no son inconvenientes, que la Constitución se respete y se cumpla en mayor medida gracias a los tribunales, por lo que propone su erradicación. En efecto, para el profesor de Harvard, esta es una creencia indefendible, pues los tribunales también cometen errores, y en esa medida resulta necesario plantearse la posibilidad de que la gente logre la protección de los derechos a través de la política, quitando la Constitución de las manos de los jueces. Para este autor, no es que el control judicial sea insignificante, sino que la diferencia que hace es bastante limitada. Si bien acepta que dicha institución sería adecuada para proteger las precondiciones de un derecho constitucional popular, el derecho al voto, la posibilidad de criticar al gobierno y la privacidad, así como para hacer frente a injusticias externas, considera que en la práctica sería imposible reducir a tal punto la tarea de los jueces. De ahí que dé un balance de los beneficios que nos otorga el control judicial, se incline por su erradicación. En una posición contraria, los críticos del constitucionalismo popular consideran que deshacerse del control judicial o de la supremacía judicial reducirá dramáticamente, sino es que eliminará la protección de las minorías. Más allá de la plausibilidad de esta tesis, no debe perderse de vista que los populares no están propugnando por un sistema sin restricciones institucionales que haga más racional a la política, como puede ser la separación de poderes, el bicameralismo, el poder de veto, etc., sino de distinguir entre controles que son directamente responsables ante el pueblo y los que no, como es el control constitucional con supremacía judicial. Otra de las características que distingue a la corriente en estudio es la forma de entender la relación entre política y derecho, pues para esta ni la primera es mera voluntad y decreto, ni el segundo pura racionalidad.
Ambos se requieren recíprocamente y son fases distintas de un proceso social más largo e inclusivo. La Constitución es su punto de confluencia, por ello es que se sellaría como una norma jurídico-política y no solo jurídica. Tratarla de esta última forma ha hecho creer erróneamente a los jueces y abogados que su interpretación les corresponde en exclusiva. Es que para los populares del constitucionalismo va más allá de los confines de lo legal. De esta manera pretenden determinar con la distinción entre una constitución en la que rigen los principios y sobre la que el tribunal manda y una política no principalista donde rigen las meras referencias mayoristas. Por el contrario, buscan una política orientada por los principios de la Declaración de la Independencia y un derecho constitucional que tome en cuenta lo legal y lo político. En suma, el constitucionalismo popular está basado en las ideas de que todos debemos participar en la configuración del derecho constitucional a través de nuestras acciones políticas. Otorga un papel central a la ciudadanía en las interpretaciones de la Constitución, desacraliza las visiones dominantes sobre el impacto de las decisiones de los tribunales, muestra la forma en que la sociedad influye, reconstruye y a través socava el valor de decisiones judiciales, impulsa una mayor participación en las estructuras políticas y económicas y defiende una mirada departamentalista del control de la Constitución, según la cual ninguna rama del poder tiene el derecho de arrogarse la supremacía sobre otra. El constitucionalismo democrático. Para esta vertiente, el constitucionalismo popular representada por Paul Scheer, la legitimidad de la Constitución radica en la habilidad que tiene para ser reconocida por los ciudadanos como su Constitución. Esta forma de concebir el constitucionalismo está sustentada por tradiciones de activismo popular que autorizan a los ciudadanos a presentar reclamos sobre el significado de la Constitución y a oponerse al gobierno cuando consideren que no la respete. En este proceso, los tribunales juegan un papel jurídico-político que les es atribuido constitucionalmente. En efecto, para Paul Scheer, el Tribunal Supremo es un posible colaborador de las instituciones democráticas en la construcción del significado constitucional, así como un catalizador del constitucionalismo popular. La relación entre jueces constitucionales y demócratas no es de suma cero, pues los primeros pueden fortalecer a la segunda, así como las creencias constitucionales de la gente están inspiradas y sustentadas por el derecho constitucional creado por los tribunales. Este derecho está inspirado y sustentado por dichas creencias. En este sentido, se separan de Thyssen al otorgar un papel más significativo al Poder Judicial, no necesariamente excluyente del constitucionalismo popular. De hecho, para Paul Scheer, alguna forma de autoridad final de los jueces es necesaria para el Estado de Derecho. En esta línea consideran que los movimientos sociales configuran el sentido constitucional a generar nuevos entendimientos que guían las posturas oficiales. Por ello proponen superar las descripciones tradicionales de cómo se hacen los cambios constitucionales por otra más compleja que dé cuenta de la importancia de dicho movimiento. De esta forma rehuyen las descripciones cortocentristas de la contradicción constitucional norteamericana, pues en su opinión
oscurecen los canales de comunicación existentes entre el razonamiento judicial y los reclamos hechos fuera de los tribunales. Bueno, de los tribunales. Los movimientos sociales se configuran en parte de lo que denomina la cultura constitucional, práctica argumentativa que se lleva a cabo dentro y fuera de las instituciones gubernamentales, más allá de los canales formales de creación del derecho reconocido por el sistema jurídico. Tanto ciudadanos como gobernantes pueden sustentar posturas constitucionales distintas que estén en un equilibrio dinámico y se condicionen recíprocamente. Ninguna autoridad, ni siquiera el Tribunal Supremo, tendría la autoridad para fijar el sentido de la Constitución sin que pueda ser desafiado. De esta forma, la Constitución y con ella la comunidad común a la que pertenecen los debatientes se expresa a través de la argumentación, la cual está sujeta a las estructuras sociales que medían entre el que emite y recibe el mensaje. Ahora bien, para que esas nuevas concesiones constitucionales perduren, necesitan ser persuasivas. De ahí que recomiendan utilizar el lenguaje constitucional para formular sus peticiones y apelar a las tradiciones del pueblo al que se dirigen. Así hablan de dos restricciones que distinguen a estos movimientos sociales como agentes creativos de derecho constitucional. La primera es la condición del consentimiento, es decir, no pueden utilizar la coerción sino la persuasión, y deben respetar la autoridad aunque en algunas ocasiones realicen actividades procedimentales irregulares y disruptivas e incluso ilegales. En segundo lugar está la condición de valor público, pues para convencer a los ciudadanos que no pertenecen a su fila deben expresar sus valores como valores públicos, tal y como hizo el fenómeno sufragista femenino. De esta manera conciben a los movimientos sociales como mediadores entre el gobierno y la ciudadanía, permitiendo a los ciudadanos expresar sus inquietudes, críticas o su total resistencia a la política gubernamental. Entre las funciones de los movimientos sociales está la de educar e incitar a la opinión pública para modificar la agenda de las políticas electorales, así como moldear el desarrollo de los derechos constitucionales. Aunque reconocen que solo representan a alguna persona y que su formalidad, parcialidad y falta de responsabilidad pública les hace un mal candidato para hablar por el pueblo. De ahí que solo podrán hablar para todos si tienen éxito y su interpretación es acogida por la autoridad que declaran el contenido del derecho constitucional. El constitucionalismo popular mediado. Barry Freeman nos presenta otra forma de abordar el constitucionalismo popular, al que llama constitucionalismo popular mediado. Según su descripción, el constitucionalismo popular en este conviven distintas corrientes que comparten una posición común. La revisión judicial debe reflejar las opiniones populares sobre el significado de la Constitución. Esta tesis sobre el constitucionalismo popular ha sido puesta en cuestión por Roberto Gargarella, quien considera que no es nada obvio que los constitucionalistas populares quieran que las decisiones sean fundamentalmente un reflejo de las opiniones mayoristas. En opinión del profesor argentino, el constitucionalismo popular más bien
se muestra hostil frente al sistema de revisión judicial. Hoy existe, considera que la idea de que el Poder Judicial representa la última instancia interpretativa de la justicia es contraria al pensamiento fundacional norteamericano, que la práctica dominante en la interpretación constitucional enfocada al texto y excluyente de la ciudadanía resulta valiosa, y por último que es un error pensar y concebir la interpretación constitucional de un modo tan centrado de la actuación de los tribunales. En cualquier caso, para Freeman, el control judicial está justificado y no es contrario a la voluntad popular, puesto que los tribunales no se separan deliberadamente de la sociedad, más bien interactúan con ella a través de un diálogo inevitable en el que involucran a la ciudadanía en la interpretación de la Constitución. De esta forma considera que la idea del tribunal contramayoritario en los Estados Unidos es una exageración, pues este siempre ha reflejado una opinión de la mayoría, por lo menos con el paso del tiempo. Preguntas y reflexiones sobre el constitucionalismo popular. En este apartado quiero plantear, aunque sea brevemente, algunas de las inquietudes que el constitucionalismo popular ha generado entre sus partidarios y detractores. Las preguntas sobre las que estoy reflexionando son: ¿cuál es la relación entre control judicial y preferencia mayoritaria? La viabilidad del proyecto como intérprete constitucional, el seguimiento de la interpretación judicial y la obediencia a los fallos. Como ya he mencionado, mi lectura del constitucionalismo popular está influida por la teoría discursiva de Jürgen Habermas. La primera pregunta nos remite al debate al oído entre Freeman y Algarera, es decir, nos plantea la relación entre control judicial y preferencias mayoritarias. Si bien coincido con este último autor en que el constitucionalismo popular no busca que las decisiones de los tribunales sean un reflejo de la preferencia mayoritaria, sí creo que es una interrogante que ronda en esta teoría. En efecto, una vez que entendemos cómo hacen los populares de la Constitución, requiere de un proceso más fluido y abierto del razonamiento moral. No parece tan obvio que los jueces tengan que ser indiferentes ante la opinión pública. En su artículo sobre la elección popular de los jueces, se ha referido a las características de lo que para él sería un control mayoritario, en el que la opinión pública juega un papel importante y significativo. Un juez mayoritario no tiene por qué ser un mero conducto de la opinión pública, pues puede ser tanto un líder como un seguidor de dicha opinión, según considere si la gente tiene o no la información suficiente. B. El hecho de que otras ramas del gobierno hayan tomado cierta posición es en sí misma una cuestión incidental, aunque puede ser relevante sobre el contenido de la opinión pública. Y C. El populismo puede reducirse a los costados y en que la respuesta es incierta y la creencia popular parece clara, entendida.
Los detractores de este tipo de propuestas han puesto en cuestión que la población norteamericana tiene interés en cuestiones constitucionales y que el voto sea una forma de manifestar. Asimismo, dice que aun suponiendo que existiera ese interés, será muy difícil identificar sus preferencias o darle alguna prioridad, pues la gente puede tener visiones contrapuestas de lo que la Constitución significa. En mi opinión, la idea de un control judicial en diálogo con la sociedad civil debe ser tomada en serio si es que consideramos que las preocupaciones de la gente deben moldear e informar los conceptos políticos, indicando cómo se relacionan entre ellos y cómo deben interactuar, en la que el desacuerdo sobre el contenido, los derechos surgen tan pronto queremos aplicarlo a casos de conflicto, pues como dice Habermas, solo cuando los organismos encargados de tomar decisiones permanecen porosos a los temas, orientaciones valorativas, contribuciones y programas que se les fluyen de la opinión pública, pueden la ciudadanía significar algo más que una agregación de intereses particulares prepolíticos y el goce masivo de derechos paternalmente otorgados. A este respecto de las acciones de los individuos que lo componen, por eso consideran que si la apelación de crimen al pueblo era una metáfora, una metáfora, lo debió hacer dicho, y si no era así estaba equivocado y confundido. A este respecto debemos precisar a qué nos referimos cuando hablamos de with the poor. Una primera forma de entender with the poor es la constitucional, a la que en mi opinión se refiere Kremer y con la cual se quiere decir que todos pueden participar en la deliberación constitucional, lo que implica rechazar que puedan establecerse fronteras a quienes conformamos el WIC. Así no debemos perder de vista que cuando se refiere al pueblo como autor constitucional, aun cuando no tenga una sola cama, puede tener un uniforme, lo que busca es que todos nos sintamos como el derecho a interpretar la Constitución y promover la participación de la sociedad. La sociedad civil, es decir, incentivan una cultura pública ágil, móvil y aún nerviosa, acostumbrada al ejercicio de las libertades. Por otro lado, se usa with the poor de forma retórica para querer expresar que el pueblo tiene una idea comparativa sobre un determinado tema. Esta manera de utilizarlo por parte de líderes políticos sociales desconoce
pluralidad de los que configuran el WIT y esconde las desigualdades que imperan en nuestra sociedad, por cual debe rechazarse y mejor hablar de wishes. En este último supuesto es que tiene sentido que los populares se refieren a los movimientos sociales como grupos generadores de sentido constitucional y reconozcan que en principio no pueden hablar por el pueblo. Finalmente está el debate sobre si el constitucionalismo popular, la vertiente de quien aprueba el desconocimiento de los fallos del tribunal. Este acontecimiento lo hicieron Pogge y Schlegel para quienes vincular el departamentalismo con los valores del constitucionalismo popular conlleve al siguiente dilema: o se acepta que la decisión del tribunal no es final y entonces no se está obligado a cumplirla, o se reconoce que la decisión del tribunal debe ser respetada y por ende se admite que la interpretación es final y definitiva para las partes del caso. Bien entendido, lo que el crimen pretende es un sistema en el que las distintas ramas del gobierno puedan dialogar con el Tribunal Supremo y en el que el pueblo conserve la última palabra para interpretar la Constitución, pues bien conoce Kremer la advertencia de Habermas en el sentido de que si el cuchillo de los expertos son el discurso no son retroalimentación, la formulación democrática de la opinión y la voluntad, y es controlado a través de una disputa de opiniones, acaba imponiéndose de forma patalantista en contra de los ciudadanos. En mi opinión, no se requiere de mucha imaginación para que ese cometido se cumpla. Por un lado, se necesita de la movilización política y el voto como instrumento para expresar y hacer valer la opinión de la ciudadanía. En efecto, una vez que las élites políticas toman otra de que mucha gente se empiece a movilizar, los partidos políticos se preguntan de qué manera se pueden ajustar sus plataformas para acercar a estos ciudadanos a sus partidos y evitar que se unan a su adversario, lo que puede traducirse, por ejemplo, en iniciativa de ley o nombramiento de jueces constitucionales con un perfil cercano a los movimientos sociales. De la misma forma que la mera existencia de los movimientos sociales muestran a los jueces lo que muchas personas piensan sobre un determinado asunto cuando a fin de cuentas no asuman la interpretación de estos Por su parte, el voto cobra una especial relevancia en un sistema en el que el legislador ordinario puede corresponder a las declaraciones de ley y constitucionalidad de los tribunales constitucionales. En efecto, más allá de los beneficios que en términos deliberativos nos aporta esta forma de diálogo constitucional intrapoderes, dicho mecanismo sirve para incentivar a que el pueblo se involucre en el proceso de interpretación, pues si los representantes constitucionales del tribunal, más allá de sus fallos, los ciudadanos seremos llamados a juzgar la interpretación de los que aprendí a ser nuestros representantes. Su vitalidad e impulso, pues para generar poder político, la influencia, el discurso
informales y públicas a extenderse a la deliberación de las instituciones democráticas y ser abogada en resolución informante. Entre sus principales virtudes está habernos recordado la importancia de tener en cuenta el alcance supremo, ¿no?, de la interpretación judicial debido sobre el constitucionalismo judicial de la ley contradice la ascensión judicial de los supuestos beneficios que nos brinda el derecho judicial. Traer a la mesa de debate las teorías de diálogo constitucional para describir y proporcionar un nuevo papel del juez constitucional, así como reubicar al pueblo como interpretativamente supremo de la Constitución y incentivar su adoptación. Por ello, los populares buscan romper con la visión tradicional sobre el proceso de interpretación según la cual los tribunales tienen un marcado protagonismo, recordándonos el papel político que podemos jugar a través o más allá de las instituciones, invitándonos a tomar la palabra por nuestra propia leche y sin que tengamos que esperar o que la voz no sea concedida. Bueno, presión de las élites que manejan el derecho como expertos, sino la de todos los implicados, pues confían en la capacidad de la sociedad civil, aún cuando esté conformada por los legítimos discursos en un lenguaje inteligente para todos, de movilizar contra saber y hacer sus propias traducciones de los correspondientes informes y hacer sus propias traducciones de los correspondientes informes técnicos. En pocas palabras, una teoría que pone en primer plano a la sociedad y al espacio público político, dotado al proceso democrático de un proceso distinto y ahora hasta basado en la realización de los derechos fundamentales. Gracias y quiero darle gracias.